Hermanos y hermanas, por Jesucristo estamos llamados a compartir la experiencia de la resurrección. En la vida de todos los días, muchos dan testimonio de esta realidad. Son los que con gestos y actitudes conscientes emprenden la aventura de ser hermanos del otro. Dejemos que esta celebración nos predisponga para ello. Y ahora, con gran gozo y de pie, entonemos el cántico de entrada, pero antes recibamos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara, Villafontana, Carolina. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí, Es un Cristo vivo, el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. aleluya, aleluya, Yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. También San Pablo regulaba las diferentes ceremonias de su tiempo. Por ejemplo, sus cartas, como la carta a los Corintios, habla de ciertas disciplinas que habían que realizarse dentro de la asamblea cristiana. De esto hablaremos un tanto hoy, puesto que hemos estado leyendo durante estos días esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que tiene sus cosas muy interesantes para que nosotros podamos conocerlas y entenderlas. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo nuestros pecados, pero sobre todo su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de todo tu pueblo, Señor, ten piedad, de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad, de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de todo tu pueblo, Señor, ten piedad, de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
El apóstol es testigo de la misericordia de Dios. El anuncio no es lucrativo. Proclamar la palabra no es ni lujo ni capricho. Es un deber de nuestro compromiso de fe. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corred así para ganar, pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio, no sea que después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. 'Porque el Señor es sol y escudo. Dichosos los que
Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. En amar se resume toda la ley de Cristo. Por tanto, con amor y simpatía, hemos de excusar los defectos ajenos y valorar en los más de sus cualidades, sin olvidar que también nosotros tenemos fallo. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que el maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante las predicaciones y las palabras de Jesús en el Evangelio. Siempre van, o casi siempre van, más en tono de caridad con el hermano y con el tema de la hipocresía. Parece ser que desde la antigüedad de las grandes religiones, uno de los temas favoritos es precisamente la incoherencia entre lo que se dice y se proclama con respecto a lo que se vive realmente, y que los que están arriba, vamos a decir arriba, dentro de la jerarquía de los sacerdotes, de los diferentes grupos religiosos, se proclaman a sí mismos jueces. Y entonces cuando tenemos algún puesto dentro de la iglesia o dentro del grupo, entonces sentimos que podemos juzgar a los demás. Los curas tenemos mucho ese pecado, no hay duda. Nos hemos creído jueces cuando somos parte también de este mundo donde todos tenemos pues, contradicciones y todos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Pero es un tema que continuamente está presente en Cristo, en Jesús. Posiblemente
se refiere un poco a los fariseos como presentando que este era su mayor error. Yo cumplo la ley, pero realmente olvida lo que es más importante dentro de esa ley, que es la caridad, que es el amor. Y podré cumplir con todas las prescripciones litúrgicas, con todos los mandamientos, con todas las normas de pureza, que entonces eran 613 mandamientos, pero faltas a lo que es lo principal, que es el amor. Y por eso entonces para Jesús es importante como revelar, desvelar un poco esa situación que podría ocurrir en todas las comunidades religiosas. Todo esto como un proemio a lo que quiero hablar hoy un poco de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Se supone que escribió unas 4 cartas a Corinto, esta ciudad, pero conocemos estas cartas nada más, esta primera y segunda de Corintios. Y donde él desarrolla varios temas respondiendo a diferentes problemáticas que tenía la ciudad de Corinto. Hay que decir que primeramente la ciudad de Corinto, que se encontraba en lo que nosotros hoy más o menos sabemos que es Asia Menor o un poco cerca de Turquía o lo que conocemos como Turquía, era una ciudad principalísima, sobre todo porque allí llegaban comerciantes, llegaban financieros, era un lugar como estratégico y donde se desarrollaba todo un comercio importante en la región. De tal manera que hablamos de una ciudad grande, de una ciudad un tanto cosmopolita, una ciudad donde venían de todas partes del Imperio Romano a hacer sus finanzas, a realizar sus intercambios económicos. Había una comunidad de hebreos, de judíos en esta ciudad, como en muchas otras ciudades, los judíos se fueron instalando y también fueron progresando, de tal manera que encontramos que los primeros que son evangelizados por Pablo, aunque todavía algunos dudan de que Pablo haya estado en Corinto alguna vez, un poco las cartas lo reflejan así, son precisamente judíos, es decir, de esta comunidad de hebreos, de judíos, que aceptaron la predicación de Pablo y se incorporaron y se forma así una primera comunidad en Corinto. De esta comunidad se dice que tenía más o menos las mismas estructuras sociales de la ciudad, es decir, una clase media alta, un grupo de esclavos, un grupo de libertos, y que por lo mismo adolecía también de ciertos problemas como los había en la misma sociedad de Corinto. Cuando Pablo ya no está en Corinto, si es que alguna vez estuvo, le llegan noticias por parte de algunos de los miembros importantes de la comunidad señalándole las situaciones. Y van hasta Éfeso, donde entonces moraba Pablo, para decirle cómo estaban las situaciones. ¿Cuáles eran estas situaciones? Pues tengo aquí. Primero, en el día de hoy San Pablo nos habla del rol del predicador. Y ay de mí si no predico el evangelio. Y no lo hago por ningún interés económico, sino porque simplemente estoy obligado a hacerlo, aunque sea de balde, pero no puedo hacer otra cosa que predicar el evangelio. San Pablo marca la predicación como un don, como un carisma que Dios le ha dado. Pero en aquella época, donde uno de los problemas precisamente estaba en que habían líderes diferentes. Había un Apolo, se hablaba de un Cefas, aunque algunos piensan que se referiría a Pedro, otros hablaban de Pablo y otros hablaban de Cristo. En la misma carta, San Pablo menciona estos grupos. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. El tal Apolo era un gran predicador, pero que había sido un hombre instruido en el helenismo, es decir, en la cultura griega, en el sofisma, en la filosofía, de tal manera que de alguna forma pretendía, le daba ese toque al evangelio desde el punto de vista filosófico, como que quería un poco tirar por ahí, y esto
no gustaba a muchos o preocupaba a muchos porque se podía tergiversar el mensaje propio cristiano. En cuanto a los otros grupos, pues no sabemos mucho porque, como digo, Cefas se supone que podría ser Pedro, pero no es el problema tanto de los predicadores, sino de los seguidores. Se fueron formando grupos aparte. Entonces, unos eran de Apolo, otros eran de Cefas, quizás siguiendo alguna predicación de Pedro, otros eran de Pablo, que pensamos que habría predicado, y el mismo Pablo había remitido a Cristo, de tal manera que otros hablaban de Cristo. Entonces eran dentro de una misma comunidad diferentes grupos. Y digo todo esto porque muchas veces nos pasa a nosotros hoy, ¿verdad? Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esta iglesia. Yo los otros días tuve un pequeño problemita, no lo tuve mucho, por mucho que digamos, porque a veces provienen de otra iglesia donde se hacen las cosas de una manera y quieren imponerme a mí como se hace en otra iglesia. Y hermano, pues allá se hace así, aquí se hace así. Entonces, como que empezamos las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Cuando siempre a mí me habían dicho que cuando tuvieras algún problema, mira a dónde, al Papa. Mira al Papa. Es decir, escucha al Papa, escucha su opinión, léelo para que entonces te puedas impregnar y no estés un poco que si yo soy de aquí o soy de allá. Para nosotros los católicos, nuestro líder máximo, ahora yo estaba preparando un jueguito para los jóvenes de pasapalabra, pero yo ponía líder máximo de la Iglesia Católica, no me gustaba mucho la definición, Papa, con P. Pues para nosotros lo es. Desgraciadamente en nuestra iglesia de hoy hay unos sectores un poco ortodoxos, conservadores, que están tendiendo a lo que se llamaba vamos a decir que no lo quiero decir, el dualismo que hubo en la iglesia, sobre todo, por ejemplo, en la época medieval, ¿no? Que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver algo con lo material es malo. Y eso se penetró en la iglesia por muchos siglos, se fue superando y hoy vuelve otra vez. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía en la mano, que si la mano es más pecadora que la lengua, cuando yo siempre digo que la lengua es más pecadora que la mano. Entonces, ¿cuál es el chiste de decir que no quiero recibir la comunión en la mano? Ah, pecado, porque la toco, pero si la lengua no la va a tocar. Entonces, llegamos hasta incluso una situación un tanto ridícula. Y lo que a mí me preocupa es que va subiendo. Cada vez encuentro sacerdotes, encuentro laicos que hablan sobre estos temas, volviendo un poco a ese dualismo. En San Pablo, en la comunidad de Corinto, también existían grupos muy espirituales, grupos que le llamaban de alguna forma espiritualistas. ¿Por qué? Porque enfatizaban tanto lo espiritual versus lo material, que incluso el matrimonio era mal visto. Porque el matrimonio es la unión de dos personas, hasta incluso pues, la sexualidad que está envuelta, y eso es pecado. Incluso estos mismos espiritualistas decían, como yo he recibido el Espíritu Santo, yo estoy fuera de toda moralidad. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, siempre el Espíritu Santo es el que me asiste. Y por eso San Pablo dirá, no todo me es permitido. Es decir, se dieron las corrientes espiritualistas donde lo físico, lo material no era importante. Incluso se le decía a las mujeres que no podían usar el velo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer no podía igualarse al hombre. Pero San Pablo, y habrá que estudiarlo un poquito más adelante, San Pablo no hablaba tanto en ese sentido. Algunos textos que están dichos de San Pablo no son de San Pablo, son añadiduras posteriores. Porque para San Pablo era importante que la mujer también interviniera en la asamblea. Cosa que para algunos, los más ortodoxos, decían, no, la mujer no puede hablar en la asamblea. Eran hebreos y los hebreos nunca habían permitido a la mujer intervenir. Por lo tanto, habrá que tomar con pinzas todo lo que encontramos en las cartas de San Pablo con respecto a estos temas. Ojalá y algún día tengamos la oportunidad de señalarlo.
Por otro lado, también se daba, era el tema que nos sacaba un poco el tema de la hipocresía, ¿no? Estos espiritualistas entonces sí podían juzgar a los demás, decirles sus cosas, sus males, cuando realmente sabemos que ellos carecían más todavía de cierta permisión moral en ese sentido. Hay que recordar que las cartas de San Pablo, algunas son escritas posteriormente al Evangelio. Cuando hoy el Evangelio nos habla del tema de la hipocresía, ya había sido tratado en algunas de las cartas de San Pablo, lo que refleja que eran problemas reales en las primeras comunidades cristianas. Otros problemas, pues, manifestaciones carismáticas que presentaban cierto exhibismo. Algunos líderes querían monopolizar el culto, la alabanza. Entonces tendían a un cierto exhibicionismo en el uso de los carismas. Cuidado también con esto. Lo que yo quiero pues, decirles es que muchas de estas situaciones que se dieron en aquellas primeras comunidades todavía se siguen dando y siempre se han dado. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, estas carencias humanas son de tipo antropológico, ya las llevamos dentro, solamente que a través del cristianismo se supone que las vamos perfeccionando. Pero son situaciones que se daban dentro de las primeras comunidades y que todavía hoy se pueden seguir dando. Otro tema era el tema de la resurrección de los muertos. Algunos comenzaban a predicar que la resurrección de Jesús no impactaba a los que ya habían muerto, sino a los que estaban vivos. Y entonces San Pablo también tendrá que responder que primero pues resucitarán los que están vivos y después también los que están muertos, etcétera, etcétera. Es decir, que todos, muramos o no muramos, en aquel tiempo se pensaba que Cristo volvería pronto, vamos a ser beneficiarios de la resurrección del Señor. No porque hayan muerto quiere decir que ya no van a recibir ese beneficio. Pablo trata de responder a todas las preocupaciones que le llevaban y que se vivían en la comunidad de Corinto. Lo hacía con lo que llaman el método paulino, el método de San Pablo, que era, primero, someter a examen la situación, es decir, veía la situación, por qué se estaba dando la situación. Segundo, evidenciaba los puntos más importantes, los puntos esenciales. Todo esto está sucediendo por estas tres situaciones que se están dando. Y luego entonces sacaba las consecuencias confrontándola con el mensaje original. Bueno, Cristo nos ha dicho esto. Por lo tanto, como consecuencia estamos viendo que no estamos siendo coherentes al mensaje de Cristo. Ese es el llamado método paulino de tres partes, que también le llaman el método triangular. Esa es una de las formas que también le dicen. San Pablo así trataba de promover reformas dentro de la comunidad cristiana. Nosotros hoy, pues leyendo a San Pablo, también leyendo el Evangelio y las diferentes problemáticas, situaciones que se van reflejando, nos hacen ver que son las nuestras también y que de alguna forma la palabra de Dios, los consejos de Pablo, también nos pueden ayudar a ir resolviendo nuestras situaciones personales y de nuestras diferentes comunidades. Que el Señor entonces nos haga ver que la palabra siempre, siempre será actual, en la medida que también reconozcamos que padecemos de estas situaciones y que necesitamos mejorarlas y corregirlas. Amén. Nos ponemos todos de pie
Creemos en ti, Señor, para hablarte y ponerte en el centro de nuestra vida, para que nos muestres el camino. Por eso ahora con confianza te pedimos. Para que el Papa Francisco y los que colaboran con él en el gobierno y guía de la Iglesia estén atentos a las necesidades del pueblo de Dios y den respuesta a la humanidad y a sus integrantes y angustias y los atraigan a Jesucristo, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes reconozcan que la autoridad les viene de lo alto y que su misión es trabajar por la justicia y la libertad, favorecer el desarrollo y el respeto a todo ser humano, roguemos al Señor. Para que se promocione la educación integral de los niños, para que no falten a los jóvenes maestros de vida, y para que todos podamos alcanzar la corona de gloria que Jesucristo nos ofrece, roguemos al Señor. Para que alimentados con la palabra de Jesucristo, tengamos lucidez para juzgarnos a nosotros mismos y caridad para acoger de corazón a nuestros hermanos, especialmente aquellos que nos resultan más difíciles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Frida Mora, familia Carmona Colón, esposos Sánchez, Antonio Hernández Núñez, Reinaldo Rolón Ramos, Rubén Martínez Rolón, Ricardo Félix, Julio Galiz, Olga Pérez Ríos, José Alvarado, Lidia Rosario, familia Maldonado Torres, Moncruz y esposa, Caridad y Julio, Elba y Luis Rodríguez, Adrián Papo Rivera, Miki Pérez, Carlos Abreu, Lili de la Torre, Irma de Santiago, José Germán Rodríguez, Carmen Molina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el descanso de sacerdotes, diáconos y religiosos y religiosas, y por Abraham Sayas, William Vargas, Johnny Ortiz Caldero, Héctor Tirado, difunto de la familia Maldonado Torres, Wanda Caraballo, Bruno, Magda y Mindy Orange, Epifanio Rodríguez, Wandy Orange, Nelson y Carlos Olmo, Carmen A. Ramos Catalán, Doctor Juan J. Maldonado Rivera, Carmen Santiago, Antonio Resto, Pablo Cardona Pérez, Armando Rosado, Carlos Rivera Rodríguez, Pedro Cortés, Ana Luz Acosta, Ángel Iturbe y Ana, Héctor Tito Matos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracia por el cumpleaños de Carmen Acevedo y de María Luisa Trinidad Morales, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En estos días se celebra la fiesta de la Virgen de la Monserrate, tanto en Hormigueros como en Moca, y no sé en qué otros pueblos de la isla. Así que muchas bendiciones a todos los que la celebran, están celebrando su novenario. Entre ellos, pues, a mi amiga Carmen Acevedo, una amiga desde la escuela superior, que todavía conservamos nuestra amistad y que cumple también el 8 de septiembre. Así que el 7 de septiembre. Muchas felicidades y muchas bendiciones para todos los que celebran a la Monserrate y otras vocaciones que también se celebran en el Día de la Virgen. Por todo ello, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que acojas las oraciones que ahora te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cada vez Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Es poder ver a todos en comunión en la presencia de Dios. Todos ser uno en Jesús, en mente y espíritu, cantando para el Señor. Unánimes juntos están, a su Hijo Jesús esperar. A trompeta de sonar, en una nube bajará, a su iglesia levantará, con él yo me iré a morar. Qué bello es poder ver a todos en comunión en la presencia de Dios. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta.
esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nada, hoy agradecemos a nuestros hermanos de Salterre, de la parroquia Santa Bernardita. Pero hay que decir algo, los cantos son muy parecidos a los de Paco, y es que Paco, nuestro hermano Paco de Junte para Yahvé, también canta allá en Santa Bernardita, así que estábamos más o menos igual, o sea que no nos sentimos extraños en ese sentido. Muchas gracias por esos cantos, por ese barítono, no sé si es barítono, pero tiene una voz. Tenor llega. Bueno, que baja también mucho, ¿eh? Yo creo que es más barítono que tenor. Bueno, eso lo discutimos después. Y después también a todos nuestros hermanos que vienen, a nuestras hermanas que participan, a nuestra hermana Iris, que coordina la misa, a nuestro hermano Irving allá en el control. Y a todos ustedes que nos sintonizan cada vez. Y recuerden, como siempre, sintonizar con el Señor. Y una cosa más, les sigo invitando a los enigmas de la Biblia. En el Facebook de nuestra parroquia Santa Clara, toda la semana, aparece un tema bíblico diferente, expuesto de una manera también un tanto diferente, tratando de escudriñar esos temas que muy pocas veces tratamos o que no podemos tratar tanto en las homilías. Es como una especie de pequeño curso de algunos datos bíblicos muy interesantes. Así que les invito a sintonizar también con la parroquia Santa Clara, Facebook, y buscar los enigmas de la Biblia. Hasta yo salgo cantando, así que imagínense. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.